Edición por Snakeagle 33. C.G. Jung, el gran médico del alma y uno de los psicólogos más inspirados del siglo XX, tuvo una increíble percepción en lo que se está reproduciendo actualmente, tanto a nivel individual como colectivo, en nuestro mundo moderno de hoy. Él escribe: si, por un momento, nos fijamos en la humanidad como una sola persona, se ve que es como un hombre arrastrado por las potencias inconscientes. Somos una especie arrastrada, poseída por, y escenificando, el inconsciente. Jung explica: la posesión, aunque pasada de moda, de ninguna manera ha quedado obsoleta, ha cambiado solo el nombre. Antiguamente se hablaba de espíritus malignos, ahora los llamamos neurosis o complejos inconscientes. Pensar condescendientemente que nosotros, como personas racionales modernas, somos demasiado sofisticados como para creer en algo tan primitivo como demonios, es haber caído bajo el hechizo de los mismísimos espíritus malignos que imaginamos de ser inexistentes. Lo que los antiguos llamaban demonios, son un fenómeno psíquico que nos obligan a actuar y llevar a cabo conductas contrarias a nuestras mejores intenciones. Para citar a Jung, las condiciones psíquicas que engendran demonios trabajan tan activamente como siempre. Los demonios realmente no han desaparecido, sino que meramente han adoptado otra forma. Se han convertido en fuerzas psíquicas inconscientes. La posesión, según Jung, es un fenómeno psíquico primordial que denota un peculiar estado de ánimo caracterizado por el hecho de que ciertos contenidos psíquicos, los llamados complejos, se hacen con el control de la personalidad total, en lugar del yo, al menos temporalmente, a tal grado que el libre albedrío del yo queda suspendido. Aunque el poseído podría imaginar que tienen libre albedrío, su libertad es ilusoria. Están siendo utilizados involuntariamente como instrumento de alguna otra energía o fuerza para encarnar y expresarse a través de ellos. El tener complejos no es necesariamente patológico, ya que todo el mundo los tiene. Lo que es patológico, sin embargo, es pensar que no tenemos complejos, que es la condición previa que nos hace más vulnerables a la posesión. Jung aclara: todo el mundo sabe hoy en día que las personas tienen complejos. Lo que no es tan conocido, pero mucho más importante teóricamente, es que los complejos nos pueden tener a nosotros. Cuantos más complejos tengamos, más poseídos estamos. No tenemos que deshacernos de nuestros complejos, más bien, debemos llegar a ser conscientes de ellos. Lo que es importante es lo que hacemos con nuestros complejos. Los complejos son las instancias psíquicas que condimentan y determinan nuestra visión psicológica del mundo. Para citar a Jung, la vía regia camino real a través del inconsciente, sin embargo, no es el sueño, sino el complejo, el que es el autor de sueños y síntomas. Temáticamente organizado, como el complejo del poder, el complejo del salvador, complejo materno, complejo de inferioridad, etc., los complejos son los vehículos que profundizan en el rico repositorio de contenido de los arquetipos subyacentes, dándoles a los arquetipos sin forma, una cara específicamente humana. Los complejos son las unidades elementales vivas de la psique, actuando como los puntos focales o nodales de la vida psíquica, en la que se concentra la carga de energía de los diferentes arquetipos del inconsciente colectivo. Un complejo con carga emocional actúa como el epicentro de un campo magnético, que atrae y potencialmente asimila para sí mismo todo lo que tenga cualquier resonancia, relevancia o esté relacionado a ello mismo en modo alguno. Este proceso interno se puede ver mientras actúa en sí en el mundo exterior cuando nos ponemos en contacto con alguien que tiene un complejo activado y nos encontramos arrastrados en su proceso, recogiendo un rol en su psique. Este es un reflejo externo de cómo un complejo puede atraer, cooptar y subsumir otras partes del entorno, tanto interiores y exteriores, en sí mismo. Cuando los complejos se extienden de la consciencia, pueden potencialmente engullir y poseer a toda la personalidad entera. Posesión es una palabra interesante. Evoca asociaciones inmediatas del diablo, que, mitológicamente hablando, es el que nos posee, en el sentido demoníaco de la palabra. Jung, sin embargo, diferencia su sentido de la palabra posesión del significado asociado con la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando escribe: la idea de la Iglesia sobre la posesión, por lo tanto, se limita a los casos extremadamente raros, mientras que yo lo usaría en un sentido mucho más amplio que designa un fenómeno psíquico que ocurre con frecuencia. Posesión, psicológicamente hablando, es identificarse con un complejo del inconsciente, convirtiéndonos en él, de tal manera que actuamos como él y a través de él en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros no ha hecho esto? ¿Quién de nosotros podría tirar la primera piedra? Sincronísticamente, mientras escribo este artículo, múltiples ejemplos de personas siendo poseídas por y en representación de su inconsciente están sucediendo a la vista de todos en el escenario mundial.
La estrella del tenis Serena Williams perdió la cabeza cuando cayó en un ataque de rabia en el Open de Estados Unidos en un arrebato incontrolado dirigido al congresista republicano Joe Wilson, gritándole mientes, durante el discurso del presidente Obama ante el Congreso. O el rapero Kanye West fundiéndose groseramente e interrumpiendo y estropeando el discurso de aceptación de la cantante de country Taylor Swift en los MTV Video Music Awards, todos ilustran exactamente lo que estoy señalando. Todos ellos fueron apoderados por algo. Jung escribe: desde el principio del mundo, la humanidad ha estado poseída. Posesión es sinónimo de esclavitud. Jung comenta que en estados de posesión se trata de la misma experiencia milenaria. Algo objetivamente psíquico y extraño para nosotros, que no está bajo nuestro control, se opone firmemente a la soberanía de nuestra voluntad. Posesión significa ser suplantado por algo más fuerte, ser absorbido y adueñado por algo distinto de nosotros mismos. Jung dice: donde quiera que todavía estemos apegados, seguimos poseídos, y cuando estamos poseídos, hay uno más fuerte que nosotros, que nos posee. Todos hemos tenido momentos en los que hemos estado poseídos por algo, en la que todos hemos sentido no ser nosotros mismos, donde ya no somos idénticos a nosotros mismos. Algunos de nosotros pasamos toda nuestra vida viviendo la vida de otra persona en lugar de la nuestra. Todos hemos tenido momentos en los que algo se nos ha metido dentro, en que nos sentimos de extraño humor, fuera de sí. Cuando nos agarran los arquetipos primordiales más profundos, Jung escribe: ellos pueden fácilmente agarrarte y estás poseído como si fueran leones u osos, digamos, fuerzas primitivas que son, definitivamente, más fuertes que tú. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede llegar a ser poseído por el inconsciente de tal manera que una energía más poderosa que nuestro ego consciente nos mueve y anima. Para citar a Jung: fácilmente nos pasa a cualquiera de nosotros que no actuamos por nuestra propia voluntad. Entonces no puedo decir que lo hago, sino que se hace a través de mí, algo se apodera de mí, la mismísima acción puede tomar posesión de mí. Cuando hemos caído en nuestro inconsciente y compulsivamente actuamos a cabo un complejo inconsciente, llegamos a ser manipulados por fuerzas más poderosas que nosotros mismos. En palabras de Jung, entonces una persona se convierte en marioneta del diablo. Esto puede ocurrir solo porque creía que había abolido los demonios por declararlos supersticiones. Pasó por alto el hecho de que eran, en el fondo, los productos de determinados factores en la psique humana. Al desestimar los demonios como meras ilusiones sin darnos cuenta de su realidad psicológica, involuntariamente llegamos a ser poseídos por ellos. Los demonios son en última instancia partes escindidas, rechazadas y repudiadas de la psique que se experimentan como algo ajeno y distinto a lo que nos imaginamos ser, Vermiting de Oteruitin, encuentro con el otro en el interior. Los demonios, psicológicamente hablando, son muy reales, en cuanto a que alteran nuestra experiencia de nosotros mismos. Jung dice: por lo general hay una marcada pérdida del conocimiento de los complejos, y esto, naturalmente, les garantiza aún más la libertad de acción. En estos casos, su capacidad de asimilación llega a ser especialmente pronunciada, ya que la inconsciencia ayuda al complejo de asimilar incluso el ego, el resultado siendo una alteración momentánea e inconsciente de la personalidad conocida como identificación con el complejo. En la Edad Media iba por otro nombre, se llamaba posesión. Nosotros, como personas modernas, en la medida en que estamos actuando a través de nuestro inconsciente, estamos tan plagados por la posesión como la gente en la Edad Media. Jung comenta: en todos los casos, la identificación con el complejo inconsciente trae un debilitamiento de la consciencia, y en esto radica el peligro. No es hacer una identificación, no te identificas, sino que tienes la experiencia de tu identidad con el arquetipo de forma inconsciente y así estás poseído por él. Todo con lo que estamos inconscientemente identificados estamos poseídos por ello, y por lo tanto, compelidos a actuar en nuestra vida sin entender el porqué. Aunque hemos descartado la idea de los demonios en el altar de nuestra racionalidad, en palabras de Jung, el hombre mismo ha asumido su papel sin saberlo y ejecuta la obra diabólica de la destrucción con herramientas mucho más eficaces de como lo hacían los espíritus. En los viejos tiempos los hombres eran brutales, ahora son deshumanizados y poseídos a tal grado que incluso la Edad Media más negra jamás conoció. Más que nunca, la humanidad actual, sin duda actúa como si fuera una especie poseída. El teólogo eminente y activista por la verdad del 11S David Ray Griffin escribe: parece ser que estamos poseídos por una fuerza demoníaca que nos conduce, en un trance, hacia la autodestrucción. Jung comenta:
Un algo desconocido se ha apoderado de una parte mayor o menor de la psique e impone su existencia odiosa y dañina sin inmutarse por todo nuestro conocimiento, razón y energía, proclamando así el poder del inconsciente sobre la mente consciente, el poder soberano de la posesión. Cuando estamos poseídos no somos libres, no somos dueños de nuestra propia casa. Cuando estamos poseídos por el inconsciente, llegamos a estar disociados de nosotros mismos de tal manera que, como escribe Jung, hay un desgarro suelto de parte de la propia naturaleza, es la desaparición y la emancipación de un complejo, que acto seguido se convierte en un usurpador tirano de la consciencia, oprimiendo al hombre por completo. Lo lanza fuera del trayecto y lo lleva hacia las acciones cuya unilateralidad ciega conduce inevitablemente a la autodestrucción. Complejos autónomos. Los complejos autónomos son partes de la psique que se han extinguido debido al shock, trauma, o violación de nuestras fronteras, y han desarrollado una vida aparentemente autónoma y voluntad aparentemente independiente propia. Aunque nos identificamos con ellos inconscientemente, los complejos autónomos están subjetivamente experimentados como algo más que nosotros mismos. Aparte de su inherente oscuridad y extrañeza, nuestra identificación inconsciente con los complejos autónomos es la razón esencial por la que es tan difícil de conseguir un asidero en ellos. Los complejos autónomos actúan sobre nosotros, se sienten como nuestro ser más íntimo, finalmente necesitan ser adueñados, pero, paradójicamente, no nos pertenecen. La aparente autonomía de los arquetipos y complejos es la que da origen a la idea de los seres sobrenaturales. Dotado de una energía luminosa, los complejos autónomos son lo que nuestros antepasados solían llamar demonios. Demonios. Los complejos autónomos son un nombre psicológico para los demonios en el proceso arquetípico de la adicción que nos animan a actuar compulsivamente con nuestra conducta adictiva. Un demonio o complejo autónomo, en palabras de Jung, se comporta como un cuerpo extraño animado en la esfera de la consciencia. El complejo por lo general se puede suprimir, con un esfuerzo de voluntad, pero no argumentado fuera de la existencia, y a la primera oportunidad apropiada reaparece en toda su fuerza original. Debido a su falta de asociación con el yo consciente, los complejos autónomos típicamente no están abiertos a ser influenciados, educados, ni corregidos por la realidad. Un intruso desde el inconsciente y un perturbador de la paz, un complejo autónomo, Jung señala, se comporta exactamente como un duende que siempre elude nuestro alcance. Si los dejamos y no reflexionamos sobre ellos, estos demonios o complejos autónomos causan estragos para todo el mundo dentro de su esfera de influencia. Jung escribe: cualquier complejo autónomo no sujeto a la voluntad consciente ejerce un efecto posesivo en la consciencia, proporcional a su fuerza y limita la libertad de este último. Mientras se hace cargo y toma el mando de una persona, un complejo incorpora un régimen aparentemente autónomo en el mayor cuerpo político de la psique. Al escribir sobre los complejos autónomos, Jung dice: el complejo forma algo así como un gobierno en la sombra del yo, en cuanto a que el complejo dicta al yo. Cuando somos tomados por y estamos en conflicto interno con, y debido a un complejo autónomo, es como si nosotros, los gobernantes naturales de nuestro propio paisaje psíquico, hayamos sido depuestos, y estuviéramos viviendo en un país ocupado. Se nos permite nuestra libertad aparente, siempre y cuando no amenace la soberanía y el dominio de la potencia dominante. Jung comenta: un hombre no se da cuenta que cuando se rige por un demonio, pone toda su habilidad y astucia al servicio de su amo inconsciente, aumentando así su poder 1000 veces. Siendo esto una situación psicológica no local y interna, puede manifestarse tanto en nuestra psique como en el mundo exterior al mismo tiempo. Los demonios o complejos autónomos tienen un efecto posesivo y obsesivo sobre la consciencia. Curiosamente, la palabra obsesión originalmente significaba estar bajo la influencia de una maléfica posesión. La obsesión se refiere a ciertas ideas que han tomado posesión de la persona. Podemos llegar a ser poseídos por ideas inquebrantables de cómo deberían ser las cosas o como quien pensamos que somos, oprimiendo y tiranizando ambos a nosotros mismos y a los demás que tienen un punto de vista diferente en el proceso. Jung escribe: la idea es como un ser autónomo que quiere un cuerpo tanto que incluso se encarna en el cuerpo, uno comienza a jugar, para llevar a cabo la idea, y luego la gente dice que uno está completamente loco. La idea ha tomado posesión de uno hasta volverse como si estuviera fuera de sus cabales. Millones de nuestra especie han matado y han sido asesinados por una idea fija. Requisando y colonizando nuestra psique, una escisión, un complejo autónomo es, en potencia, como un virus vampírico, en cuanto a que es fundamentalmente materia muerta, es solo un ser viviente que adquiere una cuasi vida.
Al igual que un vampiro se revitaliza chupando nuestra fuerza vital, cuando nos identificamos inconscientemente con un complejo autónomo activado, literalmente estamos animando y avivando a los muertos vivientes. Cómplices de nuestra propia victimización, entonces cedemos involuntariamente nuestra libertad, poder, y fuerza vital en el proceso. Al igual que las células cancerosas que asolan al cuerpo, los complejos autónomos desasociados son como mentes disidentes que pueden llegar a ser excesivamente hinchadas con energía psíquica, y luego se propagan en metástasis dentro de la psique, consumiendo, devorando y canibalizando los aspectos sanos de la psique. Extrayendo y atrayendo todas las partes sanas de la psique hacia sí mismo, un complejo autónomo puede potencialmente deformar y destruir la psique de la persona, o de la nación, así afligida, infectando de manera no local y propagando por contagio psíquico su malestar con el campo circundante en el proceso. Un complejo autónomo no puede soportar ser visto, sin embargo, muy de la misma manera que un vampiro detesta la luz. Un demonio o complejo autónomo cambiará de forma y hará todo en su poder para resistirse a ser iluminado, porque una vez visto, su autonomía y omnipotencia desaparecen. Anclado, conectado y relacionado con la consciencia, el demonio o complejo autónomo ya no puede vaporizarse de vuelta al inconsciente, es decir, que ya no es capaz de poseernos por detrás y por debajo de nuestra consciencia a fin de obligarnos a actuar inconscientemente exteriorizando y haciendo su voluntad, ver shedding light on evil, arrojando luz sobre el mal. Encontrando el nombre. Cuando vemos un demonio, cuando sabemos su nombre, esto nos ayuda a conseguir hacernos con y controlar la situación. El nombrarlo es un ejercicio de exorcismo, ya que disipa el poder del demonio sobre nosotros. Jung dice, el acto de nombramiento es, como el bautismo, muy importante en cuanto a la creación de personalidad, porque un poder mágico se ha atribuido al nombre desde tiempos inmemoriales. El saber el nombre secreto de una persona o de un demonio es tener el poder sobre él. En otra parte, Jung escribe, para la humanidad siempre fue como una liberación de una pesadilla cuando se encontraba un nombre nuevo. Encontrar el nombre es un acto de poder. Jung comenta, en el momento en que designes por su símbolo o al arquetipo vivido, te sientes aliviado, es un momento bueno y positivo, aún siendo horrible, por lo tanto, la antigua medicina egipcia consistía en dar a las cosas el nombre correcto. Un nuevo nombre siempre produce un efecto extraordinario, no podemos racionalizar estas cosas, lanzan un hechizo, son símbolos, y realmente influyen en el inconsciente como al igual que el inconsciente influye en nosotros. Es muy importante para nosotros el volver a introducir la palabra demonio y posesión de vuelta a nuestro vocabulario, sin el temor de que seremos vistos como primitivos, locos o incluso poseídos nosotros mismos si usamos esas palabras. Necesitamos ampliar nuestra fluidez psicoespiritual que nos permita navegar por las aguas vivas de nuestro paisaje interior y exterior. El estar endemoniado, tomados por fuerzas psíquicas inconscientes, es algo que nos pasa a todos nosotros, y es nuestra gran ventaja la de ser capaz de nombrar correctamente nuestra experiencia. Encontrar el nombre nos empodera a comprometernos creativamente con estas partes de nosotros mismos que emergen desde las sombras en el nombre de la curación. ¿Cómo hacemos una palabra? La deletreamos spell igual deletrear barra conjuro barra hechizo. En la búsqueda de las palabras de nuestra experiencia, estamos echando un conjuro positivo, cuya órbita no local e influencia son liberadoras. Somos entonces capaces de la conjugación consciente y de dar voz a nuestra experiencia, que es dar un paso hacia y acceder al espíritu creativo. En el aprendizaje de formas nuevas y creativas para expresarnos, estamos disipando la maldición, bajo la que estábamos, de no ser capaces de simbolizar nuestra experiencia. Al aprender a deletrear barra lanzar hechizos, spell igual deletrear barra hechizo, conscientemente, el mundo ya no está escrito en piedra, con nosotros como sus víctimas pasivas, cuando nos damos cuenta y aprovechamos el poder creativo y transformador de la palabra, el logos. Como dice la Biblia. Y primero fue la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La creación de un nuevo lenguaje con el fin de recrearnos a nosotros mismos nuevamente, nos adentra en las figuras arquetípicas del sanador herido, leer la parte 1 y la parte 2, y el creative artista creativo. En la animación de estas figuras arquetípicas, activamos y participamos creativamente en nuestro propio proceso evolutivo, ampliando y perfeccionando las formas en las que telepáticamente comulgamos y telepáticamente nos comunicamos entre nosotros, así como con nosotros mismos.
Además, parte del restablecimiento de la palabra demonio y posesión, como lleno de significado, es el de complementar estas palabras con la idea de que si tenemos una reacción y llegamos a ser accionados por estas palabras, la figura dentro de nosotros que se acciona o dispara podría ser el mismo demonio que nos está poseyendo, Bertrigeret Van Evil, accionado por el mal. He acuñado el nombre de demonio no local DNL para abreviar, para capturar este elusivo, mercurial demonio no local que ronda nuestro mundo. Al igual que la acuñación de una moneda, cuando acuñamos una frase y encontramos el nombre, creamos moneda corriente en el reino de la mente con la que ejercer el comercio entre sí, así como con nosotros mismos. Esto es para generar conciencia, que es algo de valor genuino. Una vez que vemos cómo el DNL opera clandestinamente en todo el campo subyacente de conciencia mediante la ocultación y ofuscación en y a través de nuestro inconsciente, enganchándose e insinuándose en nuestros puntos ciegos, hemos simultáneamente retirado su poder a la vez que nos hemos empoderado a nosotros mismos, creando una riqueza de nuevas formas que nos permite responder de manera creativa que previamente no estaban disponibles. Siendo no local, una de las formas en que el DNL se encarna es a través de nuestras reacciones inconscientes internas, para encontrarse con la multitud de formas alteradas y disfraces del DNL en el mundo exterior. La forma de tratar más eficazmente con un demonio es volver nuestra atención con valentía hacia lo que se desencadena dentro de nosotros. El texto gnóstico, el Evangelio de Felipe, The Gospel of Philip, dice: siempre y cuando se oculta la raíz de la maldad, permanece fuerte. Pero cuando se reconoce, se disuelve. Cuando se revela, perece. En cuanto a nosotros, excavemos tras la raíz del mal que está dentro de cada uno de nosotros y que produce sus frutos en nuestros corazones. Nos domina. Somos sus esclavos. Nos lleva en cautividad, para obligarnos a hacer lo que no queremos, y lo que queremos, no lo hacemos. Es poderosa porque no la hemos reconocido. I. 3, 83, 5, 30. El origen de los demonios se encuentra dentro de nosotros mismos. En comparación a existir en virtud de algo, los demonios solo pueden vivir por la falta de virtud de nuestras propias mentes oscurecidas y sin examinar. La cita gnóstica anterior trae a la mente el famoso pasaje de Pablo en el Nuevo Testamento. Lo que me gustaría hacer, no lo hago, y lo que no haría, lo hago. Romanos 7, 15, versión Rey Jaime. Que es una expresión clara y sencilla de nuestra propensión humana para la posesión, si alguna vez la hubo. Un complejo autónomo no iluminado y no reconocido nos obliga a actuar diabólicamente en contra de nuestras mejores intenciones, como cualquiera de nosotros que hayamos luchado contra toda forma de comportamiento adictivo sabe por experiencia propia. El estar poseído por demonios es un problema tan antiguo como la humanidad. Todos somos potenciales chamanes y curanderos, porque al metabolizar la oscuridad y asimilar nuestros propios demonios, les añadimos luz y aligeramos de manera no local, la sombra colectiva para todo el mundo. We are all shamans in training, todos somos chamanes en formación. Si los demonios no están integrados, tampoco lo está el alma humana, es decir, que la adopción e integración de nuestros demonios es fundamental para la evolución del alma. Jun sopesa. ¿Cómo se puede integrar el mal? Solo hay una posibilidad: el asimilarlo, es decir, elevarlo al nivel de la consciencia. Elevar los demonios al nivel de la consciencia les resta su existencia autónoma, ya que vuelven a juntarse a la unidad profunda de la psique. Jun comenta: entonces el opus magnum, el gran trabajo de la alquimia, está terminado, el alma humana está completamente integrada. Ver Sacred Art of Alchemy, el arte sagrado de la alquimia. Lo demoníaco. Para citar al señalado psicólogo Rollo May, lo demoníaco es cualquier función natural que tenga el poder para hacerse cargo de toda la persona o nación entera. Lo demoníaco puede ser tanto creativo o destructivo, es decir, demoníaca. La violencia es lo demoníaco vuelto torcido. En épocas como la nuestra tienden a haber momentos en donde lo demoníaco se expresa en su forma más destructiva. Lo demoníaco no es una entidad metafísica objetiva existente en el sentido cristiano, sino que es una función arquetípica de la experiencia humana, una realidad psíquica, así como una realidad existencial en la que todos participamos. Lo demoníaco es una energía arquetípica que puede apoderarse de una persona, un grupo o una nación. Jung escribe: sabemos que un arquetipo puede irrumpir con fuerza demoledora en una vida humana individual y en la vida de una nación. Los arquetipos son entidades dinámicas vivas, instintos psicológicos o campos de información de influencia que proporcionan la plantilla subyacente de los patrones humanos de comportamiento, percepción y experiencia. Lo demoníaco se anuncia mediante el reclutamiento de las personas a su servicio, alistando los seres humanos como instrumentos de su revelación a cuerpo entero de sí mismo.
Jun comenta. Uno aún no se da cuenta, cuando un arquetipo es constelado inconscientemente y no entiende conscientemente que uno es poseído por él mismo y obligado a cumplir su fatal objetivo. Lo demoníaco se expresa a través de nuestro reclutamiento a su causa y obligándonos a actuar externalizándolo inconscientemente a fin de darse forma viva a sí mismo en la tercera dimensión. La palabra demoníaca está relacionada con el diablo, que a su vez se relaciona con la palabra diabólica, cuyo significado interior es dividir, separar, y desintegrar. Al ser divisivo, lo diabólico nos extiende en varios trozos fragmentados y compartimentados. Jun comenta. La posesión por el inconsciente significa hacer trizas en muchas personas y cosas, una disyunción. Por eso, según Orígenes, un teólogo cristiano temprano, el objetivo del cristiano es el de llegar a ser un ser humano interiormente unido. Convertirse en un verdadero seguidor de Cristo, que es el símbolo del ser totalmente integrado, es transformar la naturaleza diabólica de la disyunción en una sagrada conjunción, donde se conectan todas las partes de la psique y los opuestos se unen. Esta es la razón por lo que la mayor protección contra los demonios es estar en contacto con nuestra integridad intrínseca, que ha de ser dueña de sí misma, en posesión de la parte de nosotros que no es poseíble, que es el ser, la totalidad de nuestro ser. El antónimo de la palabra diabólico es simbólico, que, además de ser el lenguaje de los sueños, significa reunir, unir e integrar. Lo demoníaco es un fenómeno cuántico, que contiene tanto lo simbólico y lo diabólico codificado dentro de sí en un estado de superposición, es decir, que oculto dentro de lo demoníaco está la semilla creativa de su propia transformación. Ambas fuerzas constructivas y destructivas están plenamente presentes en lo demoníaco simultáneamente, y cualquiera de las energías puede, potencialmente manifestarse, dependiendo de cómo una consciencia observadora interactúa con ello. Para citar a Jun. El demonio de la voz interior es a la vez nuestro mayor peligro y una ayuda indispensable. Escondido en lo demoníaco está nuestra voz interior, nuestro espíritu guía, nuestro ángel y nuestro genio. Jun se refiere a lo demoníaco como la creativa desapercibida, es decir, es la creatividad todavía no hecha realidad o lograda por el yo. El desarrollo de un yo sano y fuerte es de vital importancia para entrar en relación y expresar creativamente las energías demoníacas dentro de nosotros. Una de las cosas más destructivas de la psique humana es la creatividad no realizada. Si lo demoníaco no es honrado y tratado religiosamente, es decir, cuidadosamente considerado con reverencia y un sentido de lo sagrado, se constela negativamente y se convierte verdaderamente en demoníaco, en el sentido destructivo de la palabra. Jun comenta. En términos generales, lo demoníaco es ese momento en que un contenido inconsciente del poder aparentemente abrumador aparece en el umbral de la consciencia, pudiendo cruzar el umbral apoderándose de la personalidad. Entonces es posesión. Antes de que un arquetipo pueda ser conscientemente integrado, siempre se manifestará físicamente, ya que, en palabras de Jun, fuerza al sujeto en su propia forma. En su forma negativa, que es una verdadera forma virulenta de la locura, a nosotros, debido a nuestra inconsciencia, se nos convierte en un conducto viviente de la encarnación de una energía malévola, depredadora y rapaz inhumana, que solo se preocupa por la alimentación de su propio narcisismo insaciable, en última instancia, victimizando, consumiendo y canibalizando tanto a nosotros mismos como a otros en el proceso. Al describir este momento de ser poseído, Jun elabora. La bestia de presa se apodera de él y pronto le hace olvidar que es un ser humano. Su animal le afecta obstaculizando cualquier reflexión que pueda interponerse en el camino de sus cumplimientos de deseos infantiles, llenándolo en su lugar con una sensación de un nuevo derecho ganado a la existencia y le intoxica con el ansia del botín y de la sangre. Esta energía intoxicante, que es el yo narcisista campando a sus anchas mientras se autoencanta, es el combustible que anima cualquier forma de adicción. La intoxicación, para citar a Jun, es esa forma más directa y peligrosa de la posesión, que salvo que se reflexione sobre ella, y así es iluminada y transformada por la luz de la consciencia, conduce inevitablemente a la autodestrucción. Jun nos recuerda que la locura es la posesión por un contenido inconsciente que, como tal, no se asimila a la consciencia, ni puede ser asimilado ya que la existencia misma de tales condiciones es negada. Entonces caemos en la regresión infinita y perpetua retroalimentación de negar que estamos en la negación, una cepa de creación propia de la locura a la que le he dado el nombre de egofrenia maligna o enfermedad del yo, para abreviar. Esta es una forma de autoengaño, disociación y ceguera psíquica en la que estamos mintiendo en última instancia, y ocultando de nosotros mismos
Llegado a cierto punto este proceso se atrinchera dentro de la psique de tal manera que desarrolla impulso suficiente para convertirse aparentemente en su propia autogenerada entidad autónoma. Entonces nos hemos convertido en un problema para nosotros mismos, creando nuestro propio monstruo de Frankenstein en el proceso, que es nosotros. Podemos entonces decir que somos la encarnación de la enfermedad del yo en persona de carne y hueso, su revelación en forma humana. Similar a ser poseído por un demonio, estar apoderado por la enfermedad del yo es al mismo tiempo su propia autorrevelación y, codificada dentro de la aparente patología, está su propia medicina. Una de las principales formas en que los demonios se empoderan en nosotros es cuando somos inconscientes de nuestra sombra. Jung dice: cualquiera que no sea consciente de su sombra, sea demasiado maravilloso, demasiado bueno, tiene una idea equivocada de sí mismo, y en tal medida esa persona está poseída. En la medida en que no somos conscientes de nuestra sombra es la medida en que no somos conscientes de nuestro potencial para promulgar involuntariamente nuestro inconsciente de una manera que podría ser hiriente. Jung escribe: si no vemos el lado negativo de lo que hacemos, de lo que somos, estamos poseídos, solo a través de la comprensión de los aspectos inconscientes, por regla general, podemos liberarnos de la posesión. Comprender los aspectos inconscientes es arrojar luz sobre las partes dormidas más oscuras de nosotros mismos, el lado negativo de lo que hacemos, que es esencialmente el acto de toma de conciencia. Los demonios están actuando a cabo por sí mismos a través de nuestros puntos ciegos psíquicos. Jung comenta: el demonio que está siempre contigo es la sombra tras de ti, y está siempre en donde tus ojos no lo están. Los lugares en los que somos poseídos por nuestro inconsciente son los lugares en nosotros mismos en donde no somos capaces de ver, donde nuestros ojos no están, donde no somos capaces de la especulación autorreflexiva. Simbólicamente, esto es como un vampiro que no proyecta reflejo en el espejo. Jung escribe: ya que nadie es capaz de reconocer exactamente dónde y cuánto de él mismo está poseído e inconsciente, simplemente proyecta su propia condición a su vecino, y por lo tanto se convierte en un deber sagrado el tener las mayores armas de fuego y el gas más tóxico. Curiosamente, Jung se refiere simplemente a la proyección de la sombra, un proceso en el que proyectamos nuestros propios aspectos no abrazados, nuestra propia condición, sobre el prójimo, como la mentira. Uno de los significados de la palabra diablo es el mentiroso. Ver Shadow Projection. The Fuel of War, la proyección de la sombra. El combustible de la guerra y Shadow Projection is its own medicine, la proyección de la sombra es su propia medicina. La proyección de nuestra sombra sobre los demás es una actividad que es en sí misma una expresión del diablo que se esconde dentro de nosotros, al acecho detrás de la proyección. Hablando sobre lo fácil que es para los demonios encontrar una nueva víctima, Jung comenta: eso no será difícil. Todo hombre que pierde su sombra, toda nación que cae en la justicia propia, es su presa. Jung comenta sobre el estado de estar poseído por arquetipos tales como el demoníaco cuando escribe: porque un arquetipo tiene vida propia, la vida que le es propia y peculiar al arquetipo muestra su autonomía por el hecho de que puede devorar la propia vida de uno. Es tan fuerte que uno puede ser engullido por él y no ser nada más que ese arquetipo. Por supuesto, uno no lo sabe. El arquetipo invisible sin forma se ha informado a sí mismo y se ha hecho visible a través de la persona, grupo o nación de la que se apodera. Se puede decir que es la viva encarnación del arquetipo, ya que son la revelación hinchada completa en toda regla, en la forma. Una cualidad esencial de ser poseído por el inconsciente es la de no saber que estamos poseídos, porque si lo supiéramos, no estaríamos poseídos. Para citar a Jung: cuando eres solo uno con una cosa eres completamente idéntico, no se puede comprender, no se puede discriminar, no se puede reconocer. Cuando somos idénticos con algo, no somos capaces de diferenciarnos de él, es decir, no tenemos la libertad de elección con respecto a aquello con lo que nos identificamos inconscientemente. Cuando nos identificamos con y representamos el inconsciente, somos verdaderamente inconscientes. Jung conjetura: supongamos que yo soy idéntico a un arquetipo, yo no lo sé y el arquetipo por supuesto que no me lo va a decir, porque yo ya estoy poseído e inundado por el arquetipo, así como no presto atención al martillo que uso, lo uso y después lo tiro a la basura. No es un martillo personal. Esa es la forma en que el arquetipo utiliza el hombre, simplemente como un instrumento, como una herramienta de un tipo muy transitorio. A pesar de que un arquetipo se expresa a través de los individuos, un arquetipo es impersonal. Los arquetipos que nos alistan para sus fines, tomando posesión de nosotros como un objeto de propiedad, y nos abandonan cuando ya no les somos útiles. Jung continúa: pero el hombre está, por supuesto, en una situación horrible.
Él está poseído, y no puede defenderse a sí mismo, porque él ni siquiera sabe que está poseído, y esa es una maravillosa oportunidad para el inconsciente. El no saber que estamos poseídos por el inconsciente, es como si los padres no estuvieran en casa, creando una oportunidad para que los niños, el inconsciente, actúe sin restricciones. Jung dice, las fuerzas que estallan fuera de la psique colectiva tienen un efecto confuso y cegador. El surgimiento de fuerzas inconscientes del inconsciente colectivo normalmente evoca confusión y ceguera, es decir, pérdida del conocimiento. Jung continúa. En la misma medida que la influencia del inconsciente colectivo aumenta, la mente consciente pierde su poder de liderazgo. Imperceptiblemente se convierte en el dirigido, mientras que un proceso inconsciente e impersonal va tomando el control. Así, sin notarlo, la personalidad consciente es zarandeada como una figura en un tablero de ajedrez por un jugador invisible. Este es el jugador que decide el juego del destino, no la mente consciente y sus planes. Es como si un invisible golpe de estado hubiera tenido lugar dentro de la psique. Cayendo en el autoengaño, la mente consciente está bajo la ilusión de que ella está decidiendo, de que está en control, mientras que en realidad está siendo dirigida y manipulada como un títere. Citando a W. H. Auden, somos vividos por potencias que simulamos entender. Jung dice, el diablo es la sombra imitando a Dios. Cuando estamos poseídos por el inconsciente, una energía arquetípica más potente, se desplaza de forma y toma nuestra forma aparente, que absorbemos identificamos con y consideramos que es quienes somos. Engañados y embaucados por el hábil arte de vender de este impostor de nosotros mismos, compramos su versión de quienes somos. Vivimos entonces una simulación de nosotros mismos, imitándonos a nosotros mismos, convirtiéndonos en una copia maestra, un duplicado de nuestro ser original. En la medida en que inconscientemente estamos poseídos por el demonio, es como si un parásito psíquico se hubiera hecho cargo de nuestro cerebro y nos haya bureado, su anfitrión, a pensar que estamos alimentando y fortaleciéndonos nosotros mismos, mientras que en realidad estamos nutriendo al parásito. Es como si nuestro alma hubiera sido secuestrado por una fuerza arquetípica más profunda, y haya sido sustituido por una pálida imitación de nosotros mismos, y, en la medida en que hemos sido apoderados, ni siquiera nos damos cuenta. Los arquetipos, señala Jung, tienen la más desagradable de las cualidades de aparecer con nuestro propio aspecto. El espíritu del inconsciente nos suplanta, engañándonos incluso a nosotros mismos, mientras se encubre con nuestra forma. Este espíritu mercurial se ha vestido de nosotros como un disfraz, apareciendo como nosotros mismos, o por lo menos como quienes nos imaginamos ser.